Le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan 8. Vamos a leer del 1 al 11. Juan. Dice la Escritura así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés mandó Moisés a apedrear a tal mujeres. ¿Y tú pues qué dices? Mas estos decían, tentándoles para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero aquí, ponga atención, vete y no peques más. Dígale al vecino: Dios, un Dios de oportunidades. Y es importante lo que menciona la Escritura. Y alguien decía en cierta ocasión que la vida cristiana es una serie de nuevos comienzos. Y quiero especificar en eso porque algunos piensan y dicen: si el evangelio es de nuevos comienzos, eso no importa. Porque si yo quiero pecar, peco y vuelvo a iniciar. Jesús le dice: yo te perdono tu pecado, vete y no peques más. Aquí está perdonándole Jesús y le dice: no peques más. Es una orden. En ciertas ocasiones, cuando Dios sanaba a un enfermo, le decía: tus pecados te son perdonados, pero para que no te venga algo peor, no peques. El pecado es el que nos destruye. El pecado es el que nos arrebata la paz, la felicidad, el gozo, la alegría. Y sí, puedo decir que el evangelio es de nuevos comienzos, pero no podemos pecar deliberadamente. Habrá momentos que caeremos en un error. Nuestro Señor Jesús es un Dios de una nueva oportunidad, el cual está dispuesto a brindarnos su ayuda para construir una nueva vida. Y miramos la historia como es relatada en este capítulo, y nos brinda una serie de enseñanzas espirituales referente a la salvación. Y nos muestra cómo Dios nos ama. Y lejos de querer condenarnos, está dispuesto a brindarnos una nueva oportunidad. Dígale al vecino: Dios está dispuesto a brindarte una nueva oportunidad. Nunca piense en su vida que Dios condena. Él nunca condena. Él te ama. Pero tienes que abrirte puerta a esa nueva oportunidad. Y como número uno, una mujer sorprendida en adulterio y es llevada ante Jesús. En Juan 8, del 1 al 2 dice: Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. La base fundamental de todo ministerio, de toda iglesia,
es el maestro. Y el maestro escasea. Usted va a oír que la gente dice: yo quiero ser evangelista. Otros dicen: yo quiero ser salmista. Otros: yo quiero ser músico, quiero ser pastor, quiero ser profeta. Pero muy poco hay maestro. La escritura menciona y dice que no hagamos muchos maestros de ustedes. Y tiene una razón, una lógica. Pero es que para ser maestro hay que seguir ese principio. Jesús dice que se había apartado y se había ido al monte de los olivos. ¿Y qué cree que estaba haciendo? De seguro que puso una hamaca toda esa noche y se acostó a dormir porque era más fresco. No, estaba orando. Y luego que regresa, ¿qué está haciendo? Está enseñando. Pero su primera enseñanza, ¿cuál es? El principio de poner por obra lo que él sabía, y era la comunicación con el Padre. Muchos de nosotros no tenemos una relación con Dios porque no oramos. Y mire esto: ¿Jesús acaso necesitaba finanza de parte del Padre? ¿Jesús necesitaba salvación de parte del Padre? Nada de lo que nosotros necesitamos necesitaba Jesús. Él era el Hijo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pero su mayor placer, su mayor deleite era adorar a Dios. Deleítate en Jehová a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces nosotros queremos alcanzar algo, pero no estamos dispuestos a entregar algo. Porque para recibir algo tenemos que estar dispuestos a entregar algo. Si nosotros tenemos, y voy a poner algo sencillo, una bodega llena y queremos nosotros no tener eso, sino tener otra cosa que no sea eso, ¿qué debo de hacer? Desalojar lo que tengo para meter lo nuevo que yo quiero. Si nosotros en nuestro corazón tenemos ciertas cosas, no puede Dios traer lo nuevo para nosotros. Tenemos que sacar lo que está dentro de nosotros. Esta mujer tuvo que ser expuesta públicamente. Recuerde lo que dice la escritura, que venía la gente y oía a Jesús. Y luego aparecieron los fariseos. Yo no sé si tramaron ellos esto. Los escribas. Y señalaron a esta mujer. Y le sirvió a esta mujer porque Dios sacó lo que ella tenía y públicamente fue degradada, pero públicamente fue restaurada. Y muchas veces nos sentimos mal por las situaciones que nos pasan, porque somos exhibidos públicamente, porque somos avergonzados públicamente. Algunos vendremos de una situación muy precaria, donde nuestros padres tuvieron que esforzarse para mandarnos al colegio, donde quizás con dificultad usted llegó a coronar su carrera o a estar estudiando. Y todo eso, hay muchos que lo recuerdan, pero no se pueden alegrar por su pasado, sino que sienten tristeza por su pasado. Cuando no debe de haber tristeza por nuestro pasado, sino alegría. Porque hay alguien que nos ha encontrado. Porque hay alguien que nos ha perdonado. Porque hay alguien que nos ha salvado. Como segundo punto, la acusación. Y era cuando lo estaban acusando a esta mujer. ¿Y qué dice él? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Miramos escenario
donde Jesús estaba enseñando, que prontamente fue interrumpido por los escribas, por los fariseos, y le trajeron a esta mujer que fue sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de la multitud preguntaron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, y la ley nos manda, según Moisés, a apedrearla a tal mujer. ¿Tú pues qué dices? ¿Y sería cierto eso? Sí, era cierto. Había una acusación. Como tercero, las malas intenciones, porque es bueno esto, comprenderlo. Mire cómo va todo en orden. De los escribas y los fariseos. Mas estos decían, tentándoles para poderle acusar. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La Biblia es clara al declarar las malas intenciones de los escribas y los fariseos, la trampa que parecía perfecto, ya que demandaba una confirmación o reprobación de lo que ellos pretendían hacer: apedrear a la mujer. Y efectivamente la ley de Moisés aprueba esa condenación, pero Jesús decía, ¿qué decía? Que la apedrearan. Ellos podían acusar a Jesús si él hubiera dicho apedréenla, lo hubieran acusado, porque según la ley, no le era otorgado a Jesús ni a ningún maestro que juzgara el hecho de una mujer. Tenía que ir ante el concilio, y el concilio tenía que acusarla, bien aprobar la acusación o desaprobar la acusación. Así que Jesús, si decía la ley manda que la apedreen, apedréenla, inmediatamente él iba a ser encarcelado. Y si él decía que no la apedrearan, entonces el ministerio de Jesús iba a ser difamado. El ministerio de Jesús iba a ser un ministerio que iba en contra de la ley de Moisés. Por eso Jesús hizo silencio y apeló a la conciencia de cada uno de los que estaban ahí, y les dijo: el que esté libre de pecado. Y miremos este punto tan importante que nos manda la Escritura como cuarto punto: la respuesta de Cristo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. La insistencia de los fariseos y los escribas nos muestra la falta de sensibilidad y misericordia de los religiosos, y preocupados más por condenarla por el pecado que restaurarla. Y aquellos que son religiosos estamos preocupados porque se condene a alguien que porque se restaure. Y siempre están señalando el error, y siempre están hablando del error, y no están hablando de cómo se puede restaurar. La respuesta de Jesús, de hecho, iba a provocar un cambio en todos los oyentes de 180 grados. En cada una de las personas, y aún en la mujer que había sido condenada. Y ante la multitud que esta mujer estaba siendo condenada o acusada por el adulterio, su atención estaba sobre su pecado. Pero después que Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la atención está en el problema de los demás, en el pecado de los demás. Y Jesús en ningún momento nos ha dejado como juez. La intención es la siguiente: que nosotros lo que otro hace
nosotros lo podamos meditar y decirle al Señor: te presento al fulano y te presento mi vida, y si yo estoy mal, cámbiame. ¿Por qué será que nos va mal? Simple y sencillamente porque juzgamos a los demás. Estos fariseos, estos escribas, estaban acusando a una mujer y se dieron cuenta en el momento de que ellos tenían una peor condición. Porque si ellos no hubiesen tenido una peor condición, no hubiesen huido de ahí. La atención que tenían al pecado del adulterio. Y así pasa muchas veces. Si miras a alguien que falla, estás viendo simple y sencillamente y únicamente el único error. Y tendrá 99 quizás de bueno y un solo error. Pero hay mucha gente que no se fijan en los 99, sino que se fijan en el uno. Y esto pasa lo de la sábana blanca, que toda estaba blanca y solo había un punto manchadito en negro. Pero todos se fijaron en la única manchita que tenía y no en todo lo que estaba blanco. Y muchas veces pasa así. Si eres un esposo o una esposa, muchas veces estás acusando a tu esposa: vos sos esto, vos sos lo otro. Pero no miras la buena mujer que tiene, que te ha dado esos hermosos hijos, que los ha criado, que los ha cuidado, porque te ama. Pero ¿por qué estamos viendo siempre la mancha? ¿Por qué siempre estamos viendo el problema? Y eso pasaba con estos religiosos, con estos fariseos. Y sabemos que la mujer definitivamente era una adúltera. Pero los que la acusaban tenían otros pecados que ellos no reconocían. Esto nos enseña un principio importante para alcanzar la salvación. Si queremos alcanzar misericordia de Dios, tenemos que reconocer que nuestros propios pecados, y lamentablemente el ser humano pierde más tiempo viendo el pecado de su vecino y no considera su propia maldad. Usted se va a encontrar con mucha gente que mejor no le dé broma, pero a ellos les encanta dar broma. A mí no me ande dando broma, no me gusta. Pero no puede hacer alguien algo malo porque está... ¿Y por qué te estás riendo? Nada. Ay, ríase de él. ¿Y qué te pasa vos? Mejor no digo la palabra. Y así pasa con el que vive acusando a los demás. Ay, pero dígale algo. Dígale algo. Lo amarra a usted, lo condena a usted y hasta lo quiere matar y resucitar para volverlo a matar. Y este era el problema de los fariseos. Y esa situación no la queremos cambiar. Y Dios nos manda a cambiarla. Miramos la historia de Judá con Tamar. Fue una mujer que fue la esposa de su primer hijo. Y allí en Génesis 31 del 24 al 26, y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ¿qué? Ha fornicado y ciertamente está como encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo, ¿quién dijo? Judá, sacarla y sea como quemada. Hay que chamuscarla. Pero ella, cuando la sacaba, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Y también dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello y el cordón y el báculo. Y entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Él, que había cometido el error, estaba acusando a la pobre mujer.
La mujer se había callado, no había dicho nada. Y muchas veces pasan eso. Juzgamos. ¿Cómo juzgamos? Sin vernos a nosotros. Hay momentos que no, a todos nos gusta juzgar, pero hay momentos que llego y yo digo, y si yo estuviera en ese zapato, ¿qué tal? ¿Usted ha visto a alguien que se ha puesto un par de zapatos y le toca una caminata y de repente mientras va a la caminata usted lo va a arrancar y le pregunta a usted, ¿y qué pasó? Me siento que me arde ahí. Se detiene por un momento y cuando saca el zapato, que hasta sangre echa. Y usted dice, ay, pobrecita o pobrecito. Y usted quisiera llevarlo en peso, pero usted dice, si me la llevo, tampoco camino yo. Y requiandito, pero tiene que llegar. Y no se acusa por lo que le pasó, sino que uno siente compasión. Y ese pensamiento está ahí. Y muchas veces no vemos eso que también a nosotros nos puede pasar. Nosotros vemos la falta de misericordia de un hombre que también había pecado, pero que en ese momento solo pensaba en el pecado de su prójimo. Y este hombre solo pensaba en el pecado de ella y no pensaba en el pecado oculto que había hecho. Porque mientras no se nos encuentra el pecado, mientras no sale a luz el pecado, mucha gente dice, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, pero ¿qué dijiste en el oculto? ¿Qué estás haciendo en lo oculto? ¿Por qué lo estás acusando? ¿Por qué no estás teniendo misericordia? Porque debemos de ser sabios. Porque el sabio deja pasar la ofensa. El insensato busca discordia, busca pleito. Si somos creyentes, entonces leamos la palabra de Dios y seamos sabios. Que cuando alguien se levanta para insultarlo, no respondamos con la misma necedad, sino con sabiduría, sino con misericordia, sino con amor. Y esto no estoy diciendo que cuando hay un diálogo no vamos a decir la verdad. Hay que decir la verdad, pero sin ofender a nadie. Porque la intención es ayudar al prójimo. Porque Jesús no se quedó callado, sino que hubo un momento, un espacio de silencio. Pero cuando se levantó dijo, el que esté libre de pecado. No le dijo, te estoy acusando. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y quién era Jesús? ¿Un pecador? No, era un hombre santo que no conocía pecado, pero no se atrevió a acusar a la multitud. No se atrevió a acusar a aquella mujer. Y hay momentos que yo digo, yo creo que Dios hubiera de apartar a ese. Y yo digo, y si Dios no lo aparta, ¿quién soy yo para decidir por Dios? Que se haga la voluntad de Dios. Él lo sabe mejor que yo. Vemos otro ejemplo claro y es el de David. Cuando él había cometido adulterio con Betsabé y había asesinado a Urías Eteo, había embarazado a su esposa. En 2 de Samuel 12, del 1 al 6. Miramos la situación, sin embargo, cuando llegó el profeta, él habló ligeramente. Y le dice al profeta, ¿de qué es digno este hombre? La horca. Hay que matarlo, decime quién es. Ese eres tú, David. Te comiste la oveja y mataste al dueño de la oveja para cubrir tu pecado. Dice que David inmediatamente reconoció su pecado. Y cuando hay alguien que te confronta, hubieras de agradecerle. Dije, hubieras de agradecerle. Y cuando hay alguien que murmura de ti y lo que está murmurando es verdad, agradece por la murmuración y cambia de actitud. Aunque no es correcta la murmuración, pero agradece. Porque puedes tener un mejor momento para tu vida. En Mateo 7, del 3 al 5 dice, ¿y por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo
Y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces tenemos ese problema. Queremos nosotros arrancar lo que estamos viendo y apenas es una paja. Y no vemos que nuestra situación y nuestra condición es peor. Y por eso señalar a alguien hay que tener cuidado. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Dios. Yo no te conozco a ti, tú no me conoces a mí, pero Dios nos conoce. Y aun cuando estamos en intimidad con Él, aun cuando estamos a solas con Él, Él está viendo y sabe quién eres. Porque tu verdadera personalidad es revelada en lo oculto y no aquí en público. Y como quinto, Jesús muestra su compasión al ofrecerle una nueva oportunidad. A cada uno de nosotros, cuando Dios nos confronta y nos habla de nuestro pecado, Dios te dice: te doy una nueva oportunidad. ¿Cuántos de los que aquí estamos queremos algo nuevo, algo mejor? Y nos sorprendemos porque vemos a otros que reciben algo mejor, pero no nosotros. ¿Por qué será que otros se superan? Porque el que quiera ver mejores días, aprenda a refrenar la lengua. Hay gente que prospera porque ha alcanzado ciencia y sabiduría. Y como dice la Escritura, en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. Pero se pierde, ¿por qué? Por la falta de justicia. Porque estás deseando lo de los demás. Porque estás criticando a los demás. Ey, Sama, Irra Basaya Masan. Donde Jesús se encuentra con esta mujer y le dice: ¿y tu marido, mujer? Y ella es que le responde: no tengo marido. Tienes razón, porque con el que amaneciste hoy es el quinto, pero no es tu esposo. Tú sabes. Ve la pureza de Jesús. Ve la verdad de Jesús. Es confrontada con una realidad. Le está diciendo su verdad. Y hay algunos de nosotros que cuando somos confrontados con la verdad, ¿qué hacemos? Hacemos cucharita o trompita o trompito, yo no sé. Y nos molestamos cuando hubiéramos de ir ante Dios y decirle: Señor, esa es mi debilidad. Como al que le gusta el dulce, que tiene que andar el esposo o la esposa o la mamá o el papá escondiéndole el dulce, porque en la noche se oye como que un ratoncito, una ratoncita está con el confite y la paleta, y sabe que no es bueno. Mucho azúcar. ¿Aló? Yo no tengo nada, pero de una gota en gota se llena un barril. Entonces tienes que tener cuidado hasta con eso, porque si te sales del límite, al final terminas diabético. De igual forma, el pecado inicia de gota en gota. Y uno de los pecados más graves que tenemos no es lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros murmuramos, lo que nosotros señalamos, lo que nosotros hablamos. Dice que tenemos un miembro tan pequeño que podemos encender todo el mundo. Podemos encender bosques. Y es la lengua. La lengua trae disensiones. Hay gente que este caminar que se va a reír de usted. De esta mujer se estaban riendo. Pero el punto que quiero yo enfocar en todo esto es el siguiente. 1. La santidad y consagración de Jesús. Él se había apartado. En la mañana había llegado no a descansar, a enseñar. 2. A pesar del tiempo de su vigilia, Él estaba enseñando lo que era la compasión. Y tuvo compasión de la mujer que estaba siendo acusada y de los acusadores. Mire qué lindo esto. No solo de la mujer,
de los acusadores y de la que estaba siendo acusada. Y Jesús dijo: ellos me están tentando. Y si yo digo que la apedreen porque así dice la ley, a mí me llevan a la cárcel, porque yo no tengo el derecho de decir qué se debe de hacer. Tiene que llevarlo al concilio y juzgar a esta mujer, presentar bases, presentar evidencia. Y si digo que no hay que apedrearla, que hay que tener misericordia, entonces esta gente invalida mi ministerio. ¿Qué hago? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dígale al vecino: no tires la primera piedra. No tires la primera piedra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios?